Amado Señor, te damos gracias por este mensaje que nos vas a dar, que a pesar de mi dignidad, a pesar de mis deficiencias, Señor, seas tú ayudándome en este momento para que la palabra de Dios fluya, Señor, a través del mensaje proclamado. Que sea tu palabra hablando a los corazones de nuestros hermanos, mi corazón y de todos los que estamos aquí, y de todos los que escuchan este mensaje. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrada, una vida cuyas obras reluzcan la fe interna, una fe genuina, una fe que ha entregado su vida al Señor y que ha perseverado hasta el final por la gracia de Dios. Oramos, Señor, para que podamos vivir una vida teniendo en cuenta lo que el Rey nos dirá. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, tenemos los versículos en Mateo 25 del 31 al 46, ¿no? Que lo tienen ahí, ¿no? Y vamos a tocar esto, ¿no? Entonces, cuando uno lee a veces este texto bíblico y lo ve desde una perspectiva pues ideológica, o desde sus propios entendimientos. Por ejemplo, la gente cuando lee esto dice, no, ay, ya ves, Jesús como ayudó a los pobres, lo que va a hacer es que a los opresores, a los ricos, ¿no? A los que tienen dinero, pues lo va a condenar y a los pobres los va a salvar, ¿no? Entonces, ya ves, los de la derecha, ¿no? Son los buenos y los de la izquierda son malos. Y hay algunos que según sus ideologías políticas piensan que se refiere a partidos políticos y caen en ese error también, ¿no? Sin tomar en cuenta todo el contexto de por qué Jesús está hablando esto. Y recordemos que desde el capítulo 24 de Mateo, ya Jesús está diciendo acerca de lo que va a ocurrir en el día final. Jesús no te va a preguntar en ese momento a qué partido político te uniste, o cuál eran tus intereses, o si este hacía más obras que otro. No. El versículo 31 comienza diciéndonos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Es decir, ¿no? En el día final, cuando Jesucristo venga, ¿no? Con todos sus ángeles, ¿no? Se sentará en su trono, en donde todas las naciones serán reunidas delante de él. Y dice que comenzará a dividir, a hacer diferencias. Entonces vamos a ver varias partes aquí. En este texto notamos que Dios primero reúne a todas las naciones delante de él. Esto nos habla de que el juicio de Dios es universal. No es que el Dios de los cristianos va a juzgar a los cristianos, el otro Dios de otra religión va a juzgar de esta manera, ¿no? El Dios es el Dios de toda la humanidad. Y todo ser humano en su gran día va a dar cuenta de esto, ¿verdad? Y Él va a reunir a todas las naciones. ¿Por qué? Porque a diferencia del judaísmo que decía solo el pueblo escogido de Dios, no. Son todas las naciones que van a rendir cuentas delante de Él. Y lo que nos dice también es que hará separación. Los de la derecha y los de la izquierda. Los que han creído y le han entregado su vida al Señor y los que lo han rechazado hasta el final y han cerrado su corazón al Evangelio, ¿no? Serán distinguidos por Dios. Entonces, en este momento no es nuestro rol hacer esta división dentro de la iglesia, ¿no? Señalándonos o acusándonos unos a otros. Lo que sí pues podemos hacer es exhortarnos unos a otros, ¿no? Para no desviarnos del camino de la fe. Ahora, y esto tiene que ver mucho con lo que nosotros vivimos día a día en nuestra sociedad. Porque podemos decir que somos uno en Cristo Jesús en la iglesia, que nos amamos unos a otros, pero puede que estemos cayendo peligrosamente en hacer diferencias en el trabajo, en los estudios, con ciertas amistades. ¿Y a qué me refiero?
Me refiero a caer en la discriminación. Prefiero a tal grupito y no a este, ¿no? Y bueno, fuera por razones morales, ¿no? Pero son razones, muchas veces lo que predomina son las razones egoístas, nuestros intereses. No es que con ellos obtengo más beneficio, ¿no? Con ellos no tienen mucho que aportar, ¿no? Y los denigro también. Entonces hay que tener mucho cuidado. El cristiano va a tener que dar cuenta de lo que hace tanto dentro como fuera de la iglesia. Y tiene que mostrar también esa imparcialidad en donde quiera que esté, ¿no? Por eso el Señor nos manda a proclamar el Evangelio a todas las naciones, es decir, para toda criatura, de tal manera de que yo con el Evangelio tampoco no haga distinciones, ¿no? A uno sí le hablo y al otro, según lo que me parezca, no le digo nada, ¿no? Porque me cae mal, entonces no. Entonces a todos se les tiene que anunciar, no les guste o no les guste. Nos dice también que al hacer esa separación, Dios llama a los de la derecha, a los que ha apartado a su diestra, como benditos. Y a los de la izquierda les llama malditos. Y esto tiene que ver mucho con lo que nos va a comenzar a decir ahí después, ¿no? Vamos a hacer primero esta introducción. ¿Y por qué hace Dios esta distinción? Y lo hace por la labor hecha durante todo la vida. Y nos dice que a algunos le va a decir por la labor hecha a mis hermanos. Y a los de la izquierda le dirá por la labor no hecha a los más pequeños. Finalmente Dios enviará y dará el pago a cada uno, enviándolos al destino que les corresponde. Y para muchos leer pues esta última parte acerca del castigo eterno no los incomoda. No, es que Dios es un Dios de amor y que castigue, pues no me lo imagino, dicen. Y vemos que para el cristiano que ama la misericordia, también aprende a amar la justicia de Dios. Si no amamos la justicia del Señor, estamos indirectamente o ya implícitamente estamos amando el pecado. Porque Dios es un Dios justo, intachable, santo, 3 veces santo. Por lo cual Dios te pide que vivas una vida en santidad. Y es más, vivimos en este mundo que está torcido, corrupto, como dice, ¿no? En la doctrina de la gracia, ¿no? Depravado, ¿no? Totalmente corrupto, incapaz de transformar su vida por sí mismo. Es por eso de que en esta vida hallar una justicia absoluta, ¿no? Para todas las personas que venga de la mano del hombre es imposible. Alguien va siempre a los juzgados, busca jueces pues imparciales, responsables, gente pues incluso pobre que quiere que se le haga justicia por todas las maldades que ha sufrido, todas las opresiones. Y a lo largo de la historia la gente dice, ¿no? Si hay un Dios, ¿por qué este Dios no permite que en mi vida prevalezca lo que es justo y deja que los malvados se salgan con la suya, sobornando y viviendo bien, mientras que uno paga las consecuencias? Y ahora hoy en día vivimos en una sociedad en donde las leyes benefician más al ladrón, al agresor, que a la persona que vive moralmente bien, ¿no? Siendo un buen ciudadano. Y la gente dice, no puedo entender por qué, si hubiera un Dios no permitiría esta maldad, estas injusticias. Pues acá en Mateo 25, para aquellas personas que claman por justicia día a día y por aquellos que quizá piensan que han escapado a la justicia del Señor, ese día está reservado. Ese es un día que nadie se escapará. Este es ese día en que el Hijo del Hombre, Cristo, venga en su gloria, todos estarán delante de Él.
vivos y muertos. Así que no hay nadie que se escape y cada uno va a ser juzgado. Por eso esta vida no es una vida en la que yo pueda vivirla de cualquier manera o a mi modo. ¿Cómo tenemos que vivir esta vida? Tenemos que vivir esta vida en justicia, en santidad. ¿Por qué? Porque sabemos que algún día compareceremos ante el Rey de la Gloria, ante el Rey del mundo. Y ese Rey te va a responder. Ese Rey, ¿no?, se va a dirigir a ti personalmente. Yo no sé si en el día del fin en qué lado estarás. Porque todos podemos venir a la iglesia, pero no todos los que están en una iglesia local se salvarán, no se irán al cielo. Esto solamente el Señor lo sabe. Pero hasta ese día, como dice, hay esperanza en que el pecador se arrepiente y venga al Señor. Por esa razón, hasta ese día, ¿no?, lo que Dios hace es interceder a través de nosotros con su Espíritu Santo, clamando, reconciliaos con Dios, como dice la carta a los Corintios, ¿no? Bien, comencemos entonces viendo también el versículo 32. Dice, todas las naciones serán reunidas, se le apartará unos de otros. Y para que nos demos una idea, él dice que el Señor hará distinción, va a apartar unos de otros como el pastor a las ovejas aparta de los cabritos. Y hasta el final, mírenme, desde el Antiguo Testamento el Señor, Jehová de los ejércitos, se manifiesta y le dice a su pueblo, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor, ¿no? Yo cuido a mi pueblo Israel. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Y las que son mías me reconocen porque siguen mi voz. Y hasta el final vemos que la revelación de Jesucristo sigue siendo la misma. Él se muestra como el pastor de las ovejas, de su pueblo. ¿Quiénes son las ovejas? No necesariamente el pueblo judío. Todos aquellos en el mundo que han entregado sus vidas a Él y le sirven. Esos son el verdadero Israel, esos son sus ovejas, las que viven escuchando su voz, las que se dejan pastorear por Él. ¿Cómo tiene que ser nuestra conducta en esta vida? Como lo dice el Salmo 23, dejar que el Señor, reconocer el cuidado pastoral del Señor, que dice que cómo hace con las ovejas, las lleva a aguas calmadas, a pastos verdes, las cuida del peligro. Y aun si una oveja se descarría y se va por un valle de sombra y de muerte, esa oveja, sin importar si está en un prado bien tranquilo, porque si tú dejas a una oveja en un prado sola, se va a perder. Por eso necesita un pastor. No puede estar bien, incluso sola, abandonada en un lugar tranquilo. Pero esta oveja, incluso si se desvía y va por un camino de sombra y de muerte, un valle, un lugar muy peligroso, pero como está con su pastor, que es Jesucristo, dice, no temerá mal alguno. Entonces, el cristiano no es que se preocupe tanto de la situación o el lugar, sino de quién está contigo o no. Y acá nos hace la diferencia, ¿no? Recordando un poco cómo son las ovejas. Las ovejas, pues, no comen cualquier comida, ¿no? Las cabras sí. No solamente comen las hierbas, sino otro tipo de alimentos. Que no puede, que si la oveja tratase de comerse, se muere. Las ovejas, pues, andan en rebaño, ¿no? Obedecen la voz de su pastor y andan juntas. Y ese es cómo es que es una representación de cómo la iglesia tiene que vivir en unidad. En cambio, en los cabritos no, cada uno por su lado. Esa es la persona que dice, yo no quiero congregar en una iglesia, yo quiero seguir individualmente a Dios por mi lado, ¿no?
Entonces, vemos que hasta el final esta conducta va pues a relucir, ¿no? Y el Señor, que conoce los corazones, va a hacer división uno de otros. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Bien? Pero hasta ese entonces van a vivir mezcladitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velar. Y esto nos trae a la memoria las anteriores parábolas que el Señor nos ha enseñado. La parábola de las vírgenes, ¿qué tienes que hacer hasta que llegue este día? ¿No? Velar por ti mismo, por tu salvación. ¿Cómo estás tú? ¿Quién eres tú? ¿Oveja o cabra? ¿No? ¿Prudente o insensato? Y en la parábola de los talentos, la labor que tú has hecho, ¿aprovechaste el talento recibido o no lo aprovechaste? ¿O lo escondiste? ¿Te olvidaste de ello? ¿Y qué es lo primero que les dice el rey? ¿Qué es lo que les dice el rey primero a sus ovejas, a los de la derecha? Hay tres cosas que vamos a ver aquí, primeramente. Estas tres palabras: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes. Miren, ¿quiénes son? ¿Cómo se reconocen aquellos que son del rebaño del Señor, que siguen a Dios? Por esta primera palabra: vengan, benditos de mi Padre, ¿no? El Señor Jesucristo al final de los días está diciendo que llamará a los que son suyos y entrarán con Él a su reino. Entonces todos los que son cristianos son los que durante toda su vida, convertidos al cristianismo, se han acercado al Señor. Un cristiano, por muchos problemas que pueda tener, no puede vivir excluido o lejos de la presencia del Señor. No puede estar tranquilo si no se acerca a las Escrituras y la lee y tiene su tiempo de comunión con Dios. No está tranquilo si no viene y adora a Dios en la iglesia. Necesita, así como una oveja, reunirse en grupo, de igual manera necesita congregarse. Vengan, benditos de mi Padre. Son los que durante toda su vida han venido y le han rendido la adoración al Señor. Aquellos que se han olvidado de adorar a Dios, pues esos realmente no son del Señor. En Marcos dice que todos los que Él escogió, ¿no?, vinieron a Él. Lo segundo nos habla que estos que han venido a Él son benditos. ¿Y qué es bendición? ¿Se acuerdan qué es bendición? Cuando decimos Dios te bendiga, bendiciones, estamos, claro, estamos, ¿no? La palabra en sí, bendición, es decir buenas palabras, ¿no? En pocas palabras, nosotros cuando decimos bendición o sean benditos, estamos proclamando que ellos disfruten o sean felices en el estado en que reciban y vivan en la buena voluntad de Dios, y que gocen de lo que Dios les ofrece, les da gratuitamente por ser sus hijos. Estos benditos del Padre, que nos dicen las Escrituras, durante toda su vida de fe han podido experimentar las bendiciones de Dios, tanto las gracias materiales como las bendiciones espirituales durante su vida. Son benditos del Padre porque han conocido al Padre en el Hijo. Nadie ha visto al Padre, dice la Escritura. Claro, porque Dios es Espíritu. Pero en Cristo Jesús hemos conocido al Padre. Hemos sido bendecidos por Él. Y ahora el Señor nos ha hecho agentes de bendición para otros. Benditos son, porque son los que tienen el privilegio de gozar de las bendiciones espirituales. Nadie más puede. Por mucho que un inconverso trate de imitar la vida de un creyente, con meros actos externos y religiosos, fracasará. Porque no tiene la fuente de bendición que es Dios. Por eso al final, esa supuesta oveja va a ser diferenciada como un cabrito más. La pregunta es,
¿Somos benditos del Padre o no? ¿Somos personas bienaventuradas o no? Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte habló muchas bienaventuranzas, haciéndoles entender que la bendición de Dios no es solo material, haciéndoles entender que los pobres, los humildes, incluso los perseguidos por causa de Dios son bienaventurados, porque en su gloria recibirán la recompensa, la gran retribución. Benditos del Padre. Y cada vez de que procuramos la bendición del Señor a otros, no solamente decimos que tú goces de la felicidad de estar en la presencia del Señor, que tú recibas sus bendiciones, sino que también esa persona debe procurar hacer lo posible en ser de bendición para la otra. No solamente palabras, sino con actos. Si yo digo al hermano, Dios te bendiga, y yo sé que el hermano está pasando dificultades, yo debo de apoyarlo para que ese Dios te bendiga se cumpla en su vida usándote a ti. Por eso hemos dicho, somos agentes de bendición. Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes. Y acá vemos pues la elección, la doctrina de la elección, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios nos está diciendo que el reino no es algo que Dios, la entrada a su reino no es algo que Él improvise. No es que la persona que porque de la nada no se arrepiente y Dios se sorprende y dice, hoy te has arrepentido, entonces ahora sí cambio mi lista y te agrego recién al libro de la vida, ¿no? Dios no es un Dios que improvisa, no es un Dios que se equivoque o que no sepa las cosas. El Señor es un Dios que es un Dios de planes. Y es un Dios que desde antes de crear nuestra existencia, Él ya ha trazado un plano de la historia de la humanidad en la eternidad. Y lo ha puesto por obra. Y ya estamos en el cierre de la historia de la humanidad. Entonces, al final, ¿qué va a venir? La herencia del reino preparado. Este es algo que está preparado para ustedes. Entonces vemos aquí, no es algo de improviso, es algo preparado para nosotros. Pero la pregunta es, ¿estás listo? Por ejemplo, el día de hoy, si hoy día viniera el Señor, hoy día se cumpliría estas palabras de su segunda venida. Espiritualmente, mentalmente, ¿estás preparado para recibir, heredar ese reino? Tu vida, tus pensamientos, ¿están adecuados para vivir en ese reino? Por ejemplo, cuando uno viaja a un lugar, sea la sierra o sea la selva, uno no tiene que vivir, no tiene que traer las cosas de la costa a la sierra, uno tiene que adaptarse, ¿verdad? ¿No? Entonces no vas a forzar a otros a vivir como tú vivías, ¿no? Tienen costumbres diferentes, ¿no? Horarios quizás diferentes, comidas diferentes, ¿verdad? Y aunque nosotros todavía pues no estamos en el cielo, nos estamos preparando aquí en la tierra. Nuestro corazón, nuestra mente se está adecuando a una vida celestial. Por eso nuestra vida aquí es una vida de preparación. Hay una hermosa lectura del teólogo Riley, J.C. Riley, que dice un pecador en el cielo. Imagínense, ¿no? Supongamos que un pecador va al cielo. ¿Qué haría un pecador en el cielo? ¿Se sentiría a gusto el pecador en el cielo? ¿Con quién conversaría? ¿De qué conversaría? ¿Y qué le gustaría hacer ahí? Entonces, el cielo, en lugar de ser un lugar agradable para él, aunque hubiera toda la paz, la tranquilidad, todo eso, para él le resultaría incómodo, molesto. Y preferiría estar en otro lado, ¿no? Fuera del cielo. Justamente lo que vamos a hablar después acerca del castigo eterno es el lugar al que él se ha preparado durante su vida. Su corazón, su mente está adecuado para esa vida eterna.
El cristiano se está adecuando, viviendo en santidad, viviendo en disciplina del Señor, justamente para lo que está preparado, lo que va de acuerdo a su alma, al estado de su alma. Esas son las ovejas, que no bebieron cualquier agua, no pueden beber cualquier agua, sino pues el agua cristalina que le da su pastor. No pueden comer cualquier alimento, sino el pastos verdes adecuados para ellos. Y de todo esto ha sido provisto por el buen pastor, que es Jesucristo. De igual manera, ¿qué alimento espiritual estamos recibiendo? Pues no, en la palabra. Entonces, de eso tenemos que prestar atención. Y esto fue preparado desde la fundación del mundo. Esto nos habla de que ya Dios lo tiene todo previsto, ¿no? Dice, porque tuve hambre, y a partir de aquí comienza diciéndoles, ¿no? ¿Qué hicieron estas personas? ¿Qué hicieron estas personas durante su vida, ¿no? Que pueden entrar en el reino? Y cuando leamos esto, tengamos cuidado, porque cuando lo leemos nos dice, son estas personas pues que alimentaron a los hambrientos, que dieron agua a los sedientos, que cuidaron a los forasteros que no tenían dónde quedarse, a los que estaban enfermos, le dieron ropita a aquellos que lo necesitaban, visitaron a la gente en las cárceles, que nadie se olvidaba de ellos, que los decían pues son lo peor, no merecen más, ¿no? Que ese castigo por lo que las fechorías que han hecho. Y uno puede decir, yo entro al reino de Dios entonces porque yo hice buenas obras. Pareciese que dijera eso, pero no. Recuerden, ya hemos visto ya. Los que entran y heredan el reino de los cielos son los benditos. Los que tienen la bendición de la salvación consigo, no los que hacen las buenas obras. Ahora, ¿por qué hacen inmediatamente todas estas cosas? Porque son benditos. La gente quiere hacer esto al revés. Quiere ayudar a la gente, preocuparse por otros y después al final quieren ser benditos. Pero al final se van a dar cuenta de que hacer todo esto es en vano. Por eso, como la parábola de las vírgenes, primero asegúrate del aceite. Primero asegúrate de tener la salvación del Espíritu Santo que esté contigo. Y eso de manera natural y sobrenatural, pues obviamente, te va a impulsar a justamente hacer estas cosas por otros. Porque viene de Dios, ya no de tus intereses. ¿Verdad? Nos dice, tuve hambre, tuve sed. El Señor Jesucristo, todo lo que padeció en esta vida, las miserias de la vida, como dice el catecismo de Westminster, las miserias de la vida, hasta su muerte en la cruz, Él padeció estas cosas. Y lo padeció para que nosotros recibiésemos la bendición del Señor y pudiésemos bendecir a otros. El Señor en la cruz tuvo sed, ¿no? Tuvo hambre, tuvo sed. El Señor durante su vida en la tierra fue tratado como un forastero, como si no fuese de su propio pueblo, discriminado por sus líderes religiosos, sufrió oposición por su propio pueblo, perseguido. Y ustedes saben que a los extranjeros, pues, los judíos los trataban, pues, bien, los discriminaban mucho. Estuve desnudo. El Señor Jesús en la cruz, pues, padeció la vergüenza y la desnudez por nosotros. Estuve enfermo, le visitaron. Y aunque el Señor Jesús, pues, no nos diga claramente ahí, ¿no? El Señor se enfermó. Él fue un ser humano. Y como ser humano tuvo que padecer estas cosas. Y no podemos decir que fue gripe o fiebre, pero lo que sí le enfermaba las cosas al Señor era la incredulidad de los corazones, ¿no? Él fue, y si podemos decirlo así, Él cargó con nuestras enfermedades, como dice Isaías 53. Llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores en la cruz.
Ahí está nuestro Señor enfermo, para que tuviésemos sanidad. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. El Señor, después de morir, fue sepultado y estuvo 3 días en el Hades, en la muerte. Eso es la palabra Hades en griego, ¿no? Entonces, estuvo 3 días en la muerte para proclamar su salvación, ¿no? A los espíritus encarcelados. Ojo, a lo que el Señor desciende no es al infierno, es a los muertos. Y el Señor también después proclama su victoria sobre Satanás. El Señor estuvo encarcelado en la muerte 3 días, la vida. No solamente hablamos pues de la cárcel, para nosotros es un cautiverio físico, pero Él lo padeció. Y sí, entonces los judíos, los justos, dice, le preguntarán, porque esto es algo que hacen los justos. Hemos hablado un poco del Señor, y como dice la palabra, si el maestro pasa estas cosas, los discípulos también lo pasarán. Dice, no busque ser el discípulo más que su Señor, sino como su Señor. Y en esta vida pasaremos hambre, pero principalmente valoraremos el alimento espiritual. Y si uno ve a alguien con hambre, pues inmediatamente no se acordará solo, uy, yo pasé hambre cuando era niño. Uno entenderá que el Señor Jesús, todo lo que pasó, fue por nosotros y actuaremos acorde a eso. El Señor Jesús multiplicó pues los panes, los peces para que la gente fuese saciada. Pero el Señor Jesús dijo, no trabajen por comida que perece, sino por el alimento que a vida eterna permanece. Y eso es lo que sacia el corazón. Una vez atendida la necesidad espiritual, la necesidad física también va a ser provista por el Señor. Forastero, ¿no? ¿A cuántos que incluso son hermanos cristianos de otras denominaciones, nosotros los tratamos bien, los recibimos, los atendemos? Desnudos, si alguien necesita un apoyo, ¿no?, material, uno tiene que proporcionar. El Señor Jesús dice, si tienes tu capa, ¿no? Si alguien no tiene su capa, ofrécele la tuya, le dice, ¿no? Y uno se sorprende. Pero vemos cómo es que las necesidades físicas son suplidas por un corazón que ama. Un corazón que ha experimentado el amor de Dios. Y estas personas que a pesar de ser creyentes le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos con sed, con hambre, forastero? ¿Cuándo fue ese momento? Nosotros que pensábamos que haciendo estas cosas por amor a Dios, estas personas lo hacíamos por ellos, pero no para ti, como si fueras tú. Y el Señor se identifica con estas personas, diciéndoles, mis hermanos más pequeños. Y después pues dirá, ¿no?, estos más pequeños, ¿no?, a lo de la izquierda, ¿no?, estos más pequeños. Pero a estos el Señor Jesús se identifica con ellos. ¿Por qué? Porque el Dios espiritual adquirió la naturaleza humana, vino y se hizo hombre. Cuando nosotros vemos a gente, a las personas, lo primero que debemos de ver en ellos no es qué tipo de personas son, su carácter. Bueno, eso nos fijaremos después. Pero el cristiano, cuando ve a otra persona, lo primero que se va a fijar es que es imagen de Dios. Es una imagen de Dios, sí, distorsionada, sí, porque tiene pecado en su vida. No será una buena persona, quizás será un tanto legalista, un tanto religiosa, pero es imagen de Dios, es un ser humano. Y es la forma en la que el Señor nos hizo para reflejar su gloria. Y es en la forma en la que Él vino, como un ser humano. Así que, considerando que somos imagen de Dios, tenemos que tratar a otros como corresponde a esa imagen de Dios en esa persona.
Y teniendo en cuenta esto, por eso dice, por cuanto dice versículo 40, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Incluso si nosotros ayudamos a esas personas, no sabemos si a quien estamos ayudando será un futuro creyente, un futuro hijo de Dios, alguien que se arrepentirá y recibirá al Señor en su vida. No lo sabemos. Como Abraham, que estaba en su tienda y que al recibir a los visitantes los atendió bien, y de ahí se dio cuenta que a quien estaba recibiendo era Dios con sus 2 ángeles. Por eso nos habla en Hebreos acerca de la hospitalidad. Y después se va a referir a los de la izquierda. Y este es un gran contraste, que primeramente para aquellos que venían a él, vengan benditos de mi Padre, a ellos, a los de la izquierda se les refiere, apártense de mí, malditos. ¿Por qué? Porque estas personas vivieron durante toda su vida apartadas de Dios. No quisieron estar con Dios, ¿no? Recibieron el Evangelio y por propia voluntad lo rechazaron. Y prefirieron quedarse en su estado de maldición. ¿Cuál es el estado de maldición? El estado de pecado, pues. Juan 3 dice que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que está preparado para ellos también? Ya no es el cielo, sino el lugar que les corresponde conforme a que aman su maldad, el fuego eterno. Este es el infierno, ¿verdad? Y lo más increíble es que este fuego eterno estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea para que su destino fuese el infierno, lo crea para estar con él. Por esa razón, en un inicio Dios hace un pacto con Adán, el pacto de obras, y le dice: de todos los árboles puedes comer excepto de este, porque Dios quería garantizarle la vida eterna a Adán y a toda su descendencia, a toda la humanidad. Pero por causa de la caída del hombre, de su propia desobediencia, ¿no? Ahora va a terminar aquí. Muchos acabarán en este castigo eterno, que fue preparado para Satanás. Inmediatamente aquellos que se alejan de Dios, ¿a quién están acudiendo? A Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser espiritual que va en contra de Dios, por eso es su nombre, ¿no? Diablo, Satanás, ¿no? El que se opone a Dios. Preparado para el diablo y sus ángeles, porque ¿qué hicieron durante toda su vida? Tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, fui forastero, no me recibieron, estuve desnudo, no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. ¿Cuándo, Señor, te vimos así? De cierto les digo, dice el versículo 45, todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces, hermanos, un corazón no regenerado es un corazón que vive en el reino del ego, en el reino de solamente yo, lo que me importa y mis intereses. ¿Cuántas organizaciones de apoyo y de ayuda tienen un fin, ¿no? Un propósito? ¿Por qué ayudamos? Bueno, ayudamos para que este sector se críe, tenga agua, comida, tenga educación, junto así, y pueda colaborar a los intereses de la sociedad. Pero ninguno vas a escuchar que diga a colaborar a los intereses del reino de Dios. ¿Para qué es eso? Eso es en la iglesia. Bueno. Y no, con esto no estoy demeritando la labor de estas ONGs ni nada de eso. Nos dice todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños. ¿Qué es lo que estas personas no podían hacer por estos más pequeños? Dar la palabra de Dios, ¿no? Y muchos de ellos pues no lo hicieron porque carecen de ese amor.
de ese amor redentor, de ese amor que tiene misericordia, que se apiada de los demás. Y ahora el Señor nos habla desde las cosas más sencillas. Ustedes pudieron haberlo hecho. Un poco de alimento, un poco de ropa, ropita incluso que ya no te pones, ¿no? Visitar a alguien, no ir y pagar un impuesto. Visitar a alguien, ¿cuánto nos cuesta visitar a alguien? Hay gente que ni quiere que le visiten. Bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Pero la disposición de preocuparse por los demás es visitar a alguien, ¿no? Cuidar a un enfermo, a alguien que no puede cuidarse por sí mismo. Todo esto nos habla del deber cristiano de servir con amor y con dedicación. Ahora, preguntémonos, ¿no? Porque el destino, dice, es el castigo eterno. ¿Por qué es tan importante de que el Señor Jesús constantemente en las parábolas y en su llegada final les diga a su propio pueblo que tenemos que ser alertados del castigo eterno y tomar medidas el día de hoy? Este es el gran peligro de vivir solamente ocupado de uno mismo. El pecador siempre va a vivir entregado a sus propios deseos, ¿no? Y va a retribuir en el infierno el pago por todos sus castigos. Ahora uno dice, yo quiero seguir pues mi camino, ¿no? Y estos el carácter que van a tener en el infierno es que no se van a arrepentir incluso estando en el infierno. Que tendrán culpa algunos, sí. Que se dolerán de haber perdido la oportunidad, claro que sí. Pero no habrá un arrepentimiento genuino en ellos hasta el final, ¿no? Por toda la eternidad. Tanta es un corazón egoísta que no puede amar ni gozarse en la bondad a otros, porque dice, si hago esto estoy perdiendo algo que es de beneficio para mí. Y es justamente lo que el rey les responderá: apártense de mí, malditos. El infierno es el lugar de total exclusión de las bondades y de la presencia de Dios para el pecador. En ese lugar va a experimentar lo que tanto anhelaba su corazón: no tener ni una pizca de escuchar acerca de Dios. Hay un teólogo que se llama J. Packer que dice: las escrituras ven el infierno como elegido por las personas. Aparece como el gesto de Dios de respeto por la elección humana. Todos reciben lo que realmente eligieron durante toda su vida, ya sea estar con Dios para siempre adorándolo o sin Dios para siempre adorándose a sí mismos, ¿no? Acá vemos el contraste, ¿no? El castigo eterno es un lugar de gran tormento porque el alma del ser humano fue creado para adorar a Dios, gozar de sus bondades físicas y espirituales, pero en el infierno va a ser privado de todo eso. Es un castigo que nunca se va a detener. Incluso si una persona, como dijimos, un pecador en el cielo, querer adorar la santidad del Señor, tener algo que ver con eso, va a ser agonía, sufrimiento para esta persona. La presencia de Dios para un pecador, ¿qué significa esto? Un miedo, un terror. ¿Qué hizo Adán cuando escuchaba la voz de Dios que venía? Se escondió. Entonces imagínate en el cielo, ¿dónde te vas a querer esconder? ¿Vas a querer huir? Todas las obras son resultado de tu estado espiritual. Y yo quiero pues leerles un poquito esto que escribió C.S. Lewis a una persona que el infierno pues no le llamaba mucho la atención. Y le dijo: el infierno comienza con un humor gruñón, siempre quejándose, siempre culpando a los demás. Pero todavía eres distinto de eso. Incluso puedes criticarlo en ti mismo y desearte poder detenerlo. Pero puede llegar un día en que ya no puedas,
entonces no quedará nada para criticar el estado de ánimo o incluso para disfrutarlo, sino solo el gruñido en sí mismo, que continúa como una máquina. No se trata de que Dios nos envíe al infierno. En cada uno de nosotros hay algo que está creciendo, que será un infierno a menos que sea cortado de raíz. Si una persona piensa que el infierno recién es ese lugar, ya uno está viviendo el infierno cuando desea estar excluido de todo lo que se llama Dios. Claro que el infierno es una prisión espiritual eterna, pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que es la privación de todas las bondades de Dios y un gran tormento para el alma. El infierno no solamente habla del castigo, sino el gran amor de Dios y su gran justicia. Como dijimos en un inicio, si alguien proclamaba una justicia absoluta, esta es la justicia absoluta que Dios ejercerá al final. Dios es un Dios que va a retribuir a cada uno el pago que se merece. Incluso la gente se queja que cuando castigan a un criminal o a alguien que ha cometido una ofensa, dicen, no se le ha castigado como debe de ser. Y se queja, ¿verdad? Entonces, acá no habrá insatisfacción, al contrario. Todas las almas que buscaban retribución y justicia serán satisfechas. Estarán a gusto porque en el juicio de Dios descansarán. El Señor Jesús pasó el infierno. ¿En dónde? Bueno, figuradamente en la cruz. Si decimos que el infierno es la exclusión total de la presencia del Señor, el Señor Jesús en la cruz padeció el abandono del Padre. Por eso es que Él clamó, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? O sea, Señor, sé que por esto me has desamparado. Porque en ese momento Jesús cargaba el pecado de todos nosotros. Y la santidad de Dios no puede estar relacionada con el pecado. Por eso lo abandonó en esa última hora en la cruz. Jesús estaba tomando el infierno de nuestros pecados sobre sí mismo. Por eso podemos decir que en el día final, para nosotros el día glorioso del Hijo del Hombre será un día de gozo, de alegría. Pero para otros será un día de gran terror y lamentable. El infierno magnifica el amor de Dios al mostrarnos cuán lejos fue Dios para salvarnos. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, Padre amado, porque solamente tú nos estás preparando para ese día. Nos alertas de muchas maneras, usaste muchas parábolas para llamarnos la atención tanto a tu pueblo judío como a los gentiles ahora que estamos leyendo este texto, y a todas las personas en el mundo para tomar en serio esta advertencia y esta figura del juicio final, porque este día llegará. Señor, ayúdanos, que seamos sensibles a tu voz, que no endurezcamos nuestros corazones a tu llamado. Oramos, Señor, por aquellos que están en la iglesia y que no han doblado su corazón ante ti. Tengas misericordia de ellos, y aquellos que viven su vida sin vigilar cómo están caminando. Dios los guarde de en realidad ser cabritos en lugar de ser ovejas. Ayúdanos a velar también sobre nosotros mismos cada día, velar en temor reverente, a través de las Escrituras, a través de nuestra comunión en la iglesia y la vida de fe. Oramos, Señor, bendiciendo tu gran nombre y esperando tu glorioso día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.